Crónicas Nexo presenta Episodio 3. La llamada. El caso no comienza con una anomalía evidente, ni con un evento que pueda clasificarse de inmediato como fuera de lo normal. Los primeros registros corresponden a actividad telefónica irregular, llamadas perdidas, notificaciones inconsistentes y mensajes de voz incompletos que no presentan un patrón claro en un primer análisis. El número de origen no presenta inconsistencias técnicas. Pertenece al mismo dispositivo que recibe las llamadas. No hay desvíos de red, ni accesos externos, ni indicios de manipulación. Desde el punto de vista del sistema, la comunicación es válida. La anomalía no está en la transmisión. El primer mensaje no fue escuchado de inmediato. Permaneció almacenado varias horas antes de ser reproducido. La grabación contenía interferencia leve, con fragmentos de audio incompletos. Sin embargo, había una voz reconocible. No era ambigua ni distorsionada lo suficiente como para dudar de su origen. El hombre no reaccionó de forma inmediata. No porque no reconociera la voz, sino porque no encontró una forma de interpretarla dentro de un contexto posible. No lo era. La voz pertenecía a su hijo, fallecido meses atrás en un accidente confirmado sin margen de duda. El contenido no presentaba anomalías en la forma. La voz sonaba normal, tranquila, como en una llamada cotidiana. No había distorsión en las palabras ni alteraciones en el tono. Esa normalidad fue lo que impidió descartar el evento como una simple falla técnica. El mensaje no estaba dirigido a él de forma directa. No mencionaba su nombre ni hacía referencia a eventos recientes. Era una conversación incompleta, como si el emisor asumiera que la otra persona ya conocía el contexto previo. No era un intento de contacto inicial. El primer mensaje contenía una única frase clara. ¿Estás en casa? El tono no mostraba urgencia ni preocupación. Era una pregunta simple, cotidiana, el tipo de mensaje que se deja cuando no se obtiene respuesta inmediata en una interacción habitual. El horario de la grabación no coincidía con ningún momento en el que esa llamada pudiera haber ocurrido. El registro indicaba una hora reciente, imposible de ubicar dentro de una línea temporal coherente con los eventos previos al fallecimiento del emisor. El hombre no respondió. No devolvió la llamada ni intentó contactar al número. No por miedo, sino por falta de referencia. No existía un procedimiento lógico para interactuar con una situación que no podía explicarse dentro de un sistema conocido. El segundo mensaje llegó horas después, sin una llamada visible que lo precediera. No hubo notificación de entrada en tiempo real. Simplemente apareció en el registro. Esta vez, la interferencia era menor y la voz se percibía con mayor claridad. Debe ser que saliste. Después paso. El tono se mantenía natural, sin tensión ni anomalía perceptible. Para quien hablaba, la situación no presentaba ninguna irregularidad. La naturalidad del mensaje eliminaba cualquier interpretación alternativa basada en error o manipulación. No había señales de reconstrucción ni indicios de artificialidad. El hombre comenzó a revisar los registros del dispositivo con mayor detalle. No encontró errores ni accesos externos. No había actividad sospechosa asociada al sistema. Todo indicaba que el origen de la señal era interno, aunque eso no resolvía el problema. Reprodujo los mensajes múltiples veces, no buscando nueva información, sino intentando detectar variaciones. No las había. Cada reproducción confirmaba lo mismo. La conversación no estaba incompleta por error. Estaba incompleta porque él no formaba parte de ella. Esa noche no apagó el teléfono. Permaneció atento, con el dispositivo visible y accesible en todo momento. No se trataba de esperar una llamada, sino de no perderla. Si existía un patrón, debía registrarse sin interrupciones. La siguiente aparición no fue inmediata. Hubo un intervalo irregular pero medible. Tras varios registros, apareció una referencia aproximada. 17 minutos, no exactos, no constantes, pero lo suficientemente cercanos como para establecer un patrón. La variación impedía la anticipación precisa, pero confirmaba una repetición estructural. El problema no era la frecuencia, era la imposibilidad de coincidir con ella. Cada intento de anticipar la siguiente llamada terminaba en lo mismo. Llegaba antes o después, nunca en el punto exacto. La diferencia era mínima, pero suficiente para impedir cualquier tipo de interacción directa. La idea de sincronización apareció como una necesidad, no como una decisión. Si lograba responder en el momento correcto, tal vez podría intervenir en la conversación. No se trataba de hablar,
Se trataba de coincidir dentro de una secuencia que no le pertenecía. El siguiente mensaje llegó mientras sostenía el teléfono en la mano. No hubo notificación previa, no hubo vibración ni señal visible, solo el audio como si la llamada no existiera en el sistema, pero sí su resultado. La voz se escuchaba con total claridad. ¿Por qué no atiendes? La pregunta no contenía reproche ni urgencia. Era una continuación natural. Desde el otro lado existía la expectativa de respuesta. La llamada no era un evento aislado, formaba parte de una interacción activa que continuaba sin él. El hombre revisó el historial de inmediato. No había registro de llamada entrante, solo el mensaje. No existía un canal directo para devolver la comunicación. No había forma de responder dentro del mismo sistema en el que estaba siendo contactado. Esa noche decidió mantenerse despierto, no para esperar una llamada, sino para no perderla. Colocó el teléfono frente a él, con la pantalla encendida. El tiempo dejó de medirse en horas. Comenzó a organizarse en intervalos. El siguiente mensaje llegó cuando no estaba mirando. No hubo aviso previo, solo la notificación tardía de algo que ya había ocurrido. Lo reprodujo de inmediato. La voz no había cambiado, el tono seguía siendo completamente normal. Estoy en casa. La frase no encajaba con su realidad. Él estaba en casa. Siempre lo estaba durante esos registros, pero la afirmación no respondía a su contexto, respondía a otro estado, a otra referencia donde esa frase tenía sentido. Volvió a reproducir el mensaje varias veces. Luego lo detuvo antes de escucharlo y repitió mentalmente la frase, no como una suposición, como una certeza. Cuando volvió a reproducirlo, coincidía exactamente con lo que ya había pensado. La anticipación no fue inmediata. Tardó unos segundos en comprender lo que implicaba. No había escuchado el audio todavía, pero ya conocía su contenido, como si la secuencia no comenzara en la reproducción, sino antes. El siguiente mensaje confirmó la anomalía. Antes de reproducirlo, repitió en voz baja lo que iba a escuchar. No fue aproximado, fue exacto. La reproducción dejó de ser un evento inicial. Pasó a ser una verificación. Los mensajes no llegaban primero. Eran reconocidos antes de ser escuchados. La secuencia había perdido su orden. El inicio y el final de cada evento dejaron de ser claros. El pulso apareció sin aviso, no como un sonido externo, sino como una sensación interna. No provenía del entorno ni del dispositivo. Era un ritmo bajo, constante, que no coincidía con su respiración ni con su ritmo cardíaco. Intentó ignorarlo. No funcionó. El pulso no dependía de su atención. Persistía incluso cuando se concentraba en otra cosa. No ocupaba todo el espacio, pero tampoco desaparecía. Estaba ahí como una interferencia constante. Las llamadas continuaron. Los mensajes se acumularon. La voz no cambiaba. Desde el otro lado no había anomalía. La conversación seguía su curso normal, como si la falta de respuesta fuera parte esperada del contexto. El hombre dejó de pensar en responder. Empezó a pensar en cuándo. La pregunta ya no era si debía atender, sino en qué momento podía hacerlo sin romper la secuencia. La sincronización dejó de ser una posibilidad. Comenzó a registrar los intervalos con mayor precisión. Ajustó los márgenes de error, eliminó variaciones y buscó un punto de coincidencia. No era exacto, pero había un rango en el que la diferencia era lo suficientemente pequeña. La conclusión no era segura, pero sí convincente. Existía un momento dentro del intervalo donde la probabilidad de coincidencia aumentaba. No era estable, no era preciso, pero era lo más cercano a un punto de acceso que había tenido. La idea de intervenir dejó de ser teórica. Ya no se trataba de observar el fenómeno, se trataba de entrar en él. La diferencia entre registrar y participar había dejado de ser clara. El pulso se intensificó, no en volumen, sino en presencia. Ya no podía percibirse como algo separado. Estaba integrado en su percepción, en el mismo nivel que sus propios pensamientos. La anticipación aumentó. No solo frases completas, fragmentos, tonos, intenciones. Comenzó a reconocer los mensajes antes de que existieran como audio. La secuencia ya no se limitaba al dispositivo. El error no fue intentar entenderlo. Fue asumir que existía un momento correcto para intervenir en un sistema que no estaba diseñado para ser compartido. El hombre dejó de registrar los mensajes como eventos aislados. Comenzó a tratarlos como fragmentos de una conversación continua que existía completa en otro lugar. El problema ya no era entenderlos, sino encontrar el punto exacto en el que podía entrar sin romper la secuencia.
Revisó los intervalos una vez más, ajustando los tiempos y reduciendo los márgenes de error. No buscaba precisión absoluta, sino coincidencia suficiente. Un momento en el que la diferencia fuera lo bastante pequeña como para no alterar la continuidad. Esperó con el teléfono en la mano, sin apartar la vista de la pantalla. No utilizó referencias externas para medir el tiempo. Siguió por la secuencia que había construido, por el ritmo que ya no era completamente racional. La llamada llegó dentro del rango esperado. No hubo notificación previa. La pantalla se activó sin transición visible. No apareció ningún nombre. Solo la opción de responder. No había historial. No había registro previo de ese evento. No dudó. No porque estuviera seguro, sino porque entendía que la duda era lo que lo había mantenido fuera hasta ese momento. Presionó el botón antes de que la coincidencia se perdiera. Durante un instante no hubo sonido. No era silencio vacío, sino un espacio sin referencia. Luego, la voz. «Papá, ¿estás ahí?» El tono no había cambiado. Para quien hablaba, esa llamada no era un evento extraordinario. El hombre intentó responder, pero no pudo determinar si el sonido fue emitido o recibido. No hubo confirmación de la acción. La secuencia entre intención y resultado dejó de ser clara, como si ambos procesos ya no compartieran el mismo punto. La habitación no desapareció, pero algo más se superpuso. Otra disposición del espacio, otra iluminación, otra versión del mismo lugar. Ambas escenas coexistían sin integrarse completamente, ocupando el mismo punto sin coincidir. En esa segunda capa había una figura, sentada en el mismo lugar donde él estaba. La postura coincidía, la ubicación coincidía, la forma coincidía sin margen de duda. No era una aproximación, era él. La diferencia no estaba en la forma, sino en el estado. La figura no se movía, no reaccionaba. Permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en un punto que no cambiaba. La voz continuó. «Te llamé antes, no te moviste». La frase no contenía urgencia. Era una observación. La percepción se desalineó por completo. No había una secuencia clara entre lo que ocurría y lo que era interpretado. La voz seguía presente, la imagen también, pero no compartían la misma referencia temporal. La superposición se sostuvo durante unos segundos más. No había forma de medirlos con precisión. No había un sistema estable desde el cual registrar la duración de ese estado. El audio comenzó a distorsionarse, no como interferencia externa, sino como pérdida de coherencia. Las palabras seguían presentes, pero no podían organizarse en una secuencia comprensible. La conexión no se cortó de forma clara. No hubo un momento en el que pudiera decir que todo terminó. La superposición alcanzó un punto en el que ya no podía sostenerse, como si ambas realidades intentaran ocupar el mismo espacio al mismo tiempo sin poder estabilizarse. El audio comenzó a distorsionarse, no como ruido externo, sino como si las palabras perdieran orden. La voz seguía ahí, pero ya no podía entenderse. Las frases se rompían antes de completarse, como si el lenguaje dejara de funcionar dentro de ese estado. La imagen también empezó a desalinearse. No desapareció de golpe, se fragmentó. La habitación, la figura y la otra capa dejaron de coincidir entre sí. Nada ocupaba el mismo lugar durante más de un instante. No hubo un corte, no hubo una desconexión como en una llamada normal. Simplemente dejó de sostenerse. La coincidencia se rompió y con ella cualquier posibilidad de continuidad entre ambos lados. El registro del evento no contiene una grabación completa. No hay audio continuo de lo que ocurrió en ese momento. Solo fragmentos incompletos que no permiten reconstruir la secuencia exacta de los hechos. El hombre no fue localizado en las horas posteriores. No respondió llamadas, no accedió a sus dispositivos y no se registró ningún tipo de actividad asociada a su ubicación después de ese punto. No hubo señales de salida del domicilio. Las puertas permanecían cerradas y no había indicios de ingreso forzado. El entorno se mantenía intacto, sin alteraciones visibles que indicaran un evento físico convencional. Los objetos personales seguían en su lugar, no faltaba nada. No había señales de preparación ni intención de abandono. Todo indicaba continuidad dentro del espacio, excepto por la ausencia del individuo. El dispositivo móvil fue encontrado activo. No presentaba daños ni fallos técnicos. La batería se mantenía dentro de parámetros normales y el sistema no registraba errores en su funcionamiento. El análisis de los audios identificó un patrón. No estaba en la voz ni en las palabras, sino en una estructura repetida que aparecía en cada registro con pequeñas variaciones entre uno y otro. Ese patrón no era completamente constante, pero tampoco aleatorio. Mantenía una forma reconocible que se repetía lo suficiente como para no ser descartada como interferencia común.
El origen de esa estructura no pudo ser determinado. No correspondía a fallos del dispositivo ni a señales externas conocidas. No había una fuente identificable dentro del sistema registrado. El registro fue archivado sin clasificación. No se estableció una causa ni se vinculó directamente con otros eventos en ese momento. Permaneció como un caso aislado dentro del sistema. Meses después, estructuras similares comenzaron a aparecer en otros registros, no en el mismo contexto, pero con características equivalentes, repitiendo la misma base con pequeñas variaciones, como si no hubiera desaparecido, como si hubiera sido registrado y reutilizado en otros puntos sin relación aparente entre sí.